Mira, para que para el área de Colombia. Bueno, actualmente estamos trabajando el tema del sector público y vamos a hacer énfasis en algunos ítems en especial. Para este caso, vamos a dar explicaciones del gobierno. El gobierno es la autoridad encargada de administrar, regular los asuntos de la sociedad y representa la institución central que es el poder ejecutivo, legislativo y en muchos casos el judicial. La función principal es garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, así como promover el desarrollo económico y social del país. Objetivos económicos. En una sociedad libre, el gobierno busca alcanzar una serie de objetivos económicos que contribuyen al bienestar general y desarrollo sostenible. Algunos de ellos son el crecimiento económico, la estabilidad de precios, que consiste en mantener la inflación bajo control para preservar el poder adquisitivo de la moneda y garantizar estabilidad. El pleno de empleo, plan de empleo, la equidad y distribución de la riqueza. Por otro lado, como todo plan o todo, esto representa algunas fallas en el mercado y pues la responsabilidad frente al Estado. En este caso, las fallas del mercado son situaciones en las que el libre juego de la oferta y demanda no produce resultados eficientes desde el punto de vista económico o social. Estas fallas pueden surgir debido a diversas razones como la existencia de externalidades, información asimétrica o monopolio. Como algunos ejemplos de externalidades negativas, tengo un ejemplo de contaminación ambiental que es causada por una fábrica y afecta la salud de los residentes. El Estado, en este caso, puede imponer regulaciones ambientales y establecer impuestos a la emisión de contaminantes para internalizar los costos sociales y reducir la contaminación. Otro ejemplo de información asimétrica. En el mercado de seguros, la aseguradora puede tener una información que los clientes sobre el riesgo de ciertos eventos. El Estado puede requerir la divulgación de la información completa por parte de la aseguradora y establecer normativas para proteger a los consumidores contra políticas de engaño. Vamos a pasar a otro tema que son los niveles de gobierno. En este caso, tenemos el gobierno nacional, los niveles de gobierno para Colombia. Tenemos el gobierno nacional, una de sus características enfocada en la centralización es el gobierno nacional tiene competencias en áreas como la defensa, relaciones exteriores, política monetaria y fiscal, entre otros. Y tiene un alcance nacional y establece políticas que afectan a todo el país. Gobierno departamental. Característica de descentralización, los gobiernos departamentales tienen autonomía para gestionar asuntos locales dentro de su respectivo departamento y tienen competencias en áreas como la salud, la educación, el transporte y el desarrollo económico a nivel regional. Otro nivel de gobierno es el municipal. Su característica es que los gobiernos municipales son responsables de la administración de los municipios y tienen competencias en áreas como el urbanismo, el saneamiento básico, la cultura y el ordenamiento territorial. Tienen un contacto más directo con las necesidades y demandas de la población local. Algunos ejemplos con respecto a los niveles de gobierno en Colombia es para el primero gobierno nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece las políticas fiscales a nivel nacional, como la fijación de impuestos y el presupuesto general de la nación. Un ejemplo para el gobierno departamental, la gobernación de Antioquia implementa programas de desarrollo económico en la región, promoviendo la inversión y el empleo en sectores estratégicos como la agricultura y el turismo. Con respecto al municipio, la alcaldía de Bogotá lidera proyectos de infraestructura urbana como la construcción de nuevas vías y la mejora del transporte público para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Instrumentos de política económica. El gobierno colombiano cuenta con diversos instrumentos de política económica para estimular la actividad productiva y promover el crecimiento económico sostenible. Estos instrumentos incluyen políticas monetarias, fiscales y cambiarias. En cuanto a las políticas monetarias, el Banco de la República de Colombia tiene la autoridad para regular la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés. A través de decisiones sobre tasas de interés y operaciones de mercado abierto, el Banco Central puede influir en las condiciones financieras para estimular la inversión y el consumo, impulsando así la actividad económica. En el ámbito fiscal, el gobierno colombiano puede utilizar políticas de gasto público y tributarias para estimular la actividad productiva mediante el aumento del gasto en la infraestructura, educación y salud. El gobierno puede implementar la demanda agregada y generar empleo. Además, la implementación de incentivos fiscales como reducción de impuestos para ciertas industrias o regiones puede fomentar la inversión privada y el emprendimiento. La diferencia que más resaltó, o la diferencia que yo encontré, de acuerdo a las dos teorías de Adam Smith y John McCain, la principal diferencia entre las teorías de Adam Smith y John McCain en la relación con el papel que debe desempeñar el Estado es en la relación con el papel que debe desempeñar el Estado, que radica en su respectiva, que radica en su perspectiva sobre la intervención estatal. Mientras que Adam Smith aboga por el enfoque de la hiperlimitación del papel estatal en la economía, Keynes defendía una intervención activa del Estado para estabilizar la economía y promover el pleno empleo y el crecimiento. Esta diferencia fundamental en sus enfoques ha dado lugar a debates continuos sobre el papel apropiado del Estado en la economía. Ahora vamos a pasar a otro tema que son los impuestos. ¿Qué es un impuesto? Impuestos es un tributo obligatorio que los ciudadanos y las empresas deben pagar al Estado, generalmente en función de sus ingresos, bienes o actividades económicas. Los impuestos son una fuente importante de ingresos para el gobierno y se utiliza para financiar el gasto público en servicios y programas sociales. Impuestos, categorías de impuestos. Impuestos directos son aquellos que graban directamente los ingresos, la propiedad o el patrimonio de las personas y las empresas. Un ejemplo incluye el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre el consumo de bienes y servicios. Se aplica en el momento de la compra o consumo de un producto o servicio, sin importar los ingresos del individuo. Ejemplos que incluye el impuesto al valor agregado IVA, los impuestos sobre los combustibles y los impuestos especiales sobre ciertos bienes como el tabaco y el alcohol. Tipos de impuestos proporcionales. Porcentaje de impuesto pagado es el mismo independientemente del nivel de ingreso o riqueza del contribuyente. Por ejemplo, un impuesto de propiedad que grava todas las propiedades del mismo porcentaje. Progresivo. El porcentaje de impuesto aumenta a medida que aumenta el nivel de ingresos o riqueza del contribuyente. Eso significa que los contribuyentes con mayores ingresos pagan proporcionalmente más impuestos que los de ingresos más bajos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta suele tener tasas marginales más altas para los temas más altos. Regresivo. El porcentaje de impuestos disminuye a medida que aumenta el nivel de riqueza o ingreso del contribuyente. Esto significa que el contribuyente con menores ingresos paga proporcionalmente más impuestos que los de ingresos más altos. Por ejemplo, los impuestos sobre bienes de consumo básico pueden ser regresivos ya que representan una mayor proporción de los ingresos de los hogares más pobres. Características: obligatoriedad, periódicos, finalidad, progresividad y impacto económico. Gasto del gobierno. El gasto del gobierno se divide generalmente en tres categorías principales. Gasto corriente incluye los recursos destinados al funcionamiento
del gobierno como salarios de empleados públicos, servicios públicos, mantenimiento de instalaciones y pagos de intereses de la deuda. Gasto de capital. Se refiere a la inversión en infraestructura y activos a largo plazo que beneficiará a la sociedad en el como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y el desarrollo de tecnologías de proyectos de investigación. Gasto social. Comprende los programas y servicios destinados a mejorar el bienestar de la población como educación, salud asistencial y social y vivienda. Superávit o déficit fiscal. El saldo fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno en un periodo determinado. Cuando los ingresos del gobierno son mayores que sus gastos, se produce superávit fiscal. Por el contrario, cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos, se produce déficit fiscal. Un superávit fiscal ocurre cuando el gobierno recauda más dinero a través de impuestos y otras fuentes de ingresos de lo que gasta en programas y servicios públicos. Por otro lado, un déficit fiscal ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en ingresos. Como un ejemplo de superávit, tenemos la reducción de la deuda pública. Un superávit fiscal puede utilizarse para pagar la deuda acumulada, lo que reduce la carga de intereses futuros y mejora la salud financiera del gobierno. Eh, los impactos que puede tener es la estabilidad económica. Un superávit fiscal puede ayudar a aumentar la estabilidad económica, evitar el endeudamiento excesivo y la acumulación de deuda insostenible. Y un superávit fiscal nos proporciona un poder para invertir en el desarrollo. En este caso, el excedente de fondos puede destinarse a inversiones de infraestructura, educación, salud y otros proyectos de desarrollo que impulsen el crecimiento económico a largo plazo. Por otro lado, como incluye un déficit fiscal en el tema económico, en el incremento de la deuda pública, el gobierno debe financiar el déficit mediante el endeudamiento, lo que puede resultar un aumento de la deuda pública y mayores pagos a intereses en el futuro. Presión inflacionaria, el financiamiento del déficit a través de la emisión de moneda puede generar presiones inflacionarias si no se gestiona adecuadamente. Y la reducción de la inversión. Un déficit fiscal sostenido puede desplazar la inversión privada, ya que el gobierno compite por recursos en el mercado financiero, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico a largo plazo. Como resumen, tanto el superávit fiscal como el déficit fiscal tienen implicaciones significativas en la economía. Mientras que un superávit puede promover la estabilidad económica y la inversión de desarrollo, un déficit prolongado puede generar problemas financieros y económicos a largo plazo. La gestión adecuada del balance fiscal es una fundamental para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento económico a largo plazo. Muchas gracias. Para recordarles, mi nombre es Natalia, de grupo 1506.